Primer gobierno de Alan García, de 1985 a 1990. Alan García Pérez fue un abogado y político peruano, afiliado al partido El APRA. Este fue el primer gobierno aprista. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y complementó su formación de estudios en Sociología y Derecho en España y Francia. A los 36 años fue elegido presidente del Perú en 1985, siendo el más joven en ocupar este cargo. Su gobierno enfrentó hiperinflación y violencia del Sendero Luminoso. Al terminar su mandato en 1990, fue acusado de corrupción y se exilió a Colombia y luego a Francia, especialmente tras el autogolpe de 1992. Empezó con mucha esperanza su gobierno, ya que la gente confiaba en él porque prometía ayudar a los más pobres y cambiar el rumbo del país. Al principio tomó decisiones arriesgadas, como gastar más dinero del que se tenía y no pagar la deuda externa, pero con el tiempo todo se descontroló. Los precios subieron, hubo hiperinflación, escaseaban los productos y la economía colapsó, además de que el país se quedó aislado internacionalmente y aumentó la violencia por el terrorismo. Esto empezó bien, pero terminó con una fuerte crisis. Alan García cruzó por muchos desafíos durante su gobierno, pero entre ellos destacan seis. Principalmente tenemos a la alta inflación como primer punto, ya que la inflación era un problema cuando Alan tomó el poder. Su política de controlar los precios y aumentar el gasto público sin respaldo generó más desequilibrio económico. Con el tiempo, esto llevó a una hiperinflación. El dinero perdió valor rápidamente y afectó severamente el poder adquisitivo de la población peruana. Como segundo desafío tenemos a la deuda externa que superaba los 13.000 millones de dólares. El país debía grandes sumas a bancos y organizaciones internacionales, pero García decidió limitar el pago de la deuda al 10% de las exportaciones, lo que generó tensiones con el FMI y declarando al Perú como inelegible para préstamos próximamente. Esta medida cerró nuevos créditos y aisló al Perú del sistema financiero mundial. Siguiendo con los desafíos, pasamos al desempleo y el subempleo. Más de la mitad de la población económica activa no tenía un empleo formal o trabajaba en condiciones precarias. El crecimiento económico era bajo y las políticas implementadas no lograron generar suficientes empleos sostenibles. Siguiendo con los desafíos, pasamos al desempleo y el subempleo. Más de la mitad de la población económica activa no tenía un empleo formal o trabajaba en condiciones precarias. El crecimiento económico era bajo y las políticas implementadas no lograron generar suficientes empleos sostenibles. Dentro de estos desafíos también encontramos a las reservas internacionales negativas. Las reservas del Banco Central eran tan bajas que estaban en negativo. Esto reflejaba una grave debilidad económica y la falta de confianza externa, lo que afectaba la capacidad del país para importar productos o enfrentar crisis externas. Dentro de estos desafíos también encontramos a las reservas internacionales negativas. Las reservas del Banco Central eran tan bajas que estaban en negativo. Esto reflejaba una grave debilidad económica y la falta de confianza externa, lo que afectaba la capacidad del país para importar productos o enfrentar crisis externas. Y así llegamos al desafío más conocido en esta época, era el terrorismo. Durante este periodo, el Perú vivió un fuerte auge en terrorismo, principalmente por parte de Sendero Luminoso y la MRTA. Estos grupos cometían atentados, asesinatos y por último desafío pasamos a fuerte presión social. Como dije al principio, la gente confiaba en él, pero la población afectada por la crisis económica y la inflación exigía aumentos salariales y mayor participación del Estado en la economía. Hubo muchas huelgas, protestas y conflictos sociales, lo que generaba tensión constante entre el gobierno y los diversos sectores del Perú. Análisis de las políticas económicas aplicadas. Política fiscal. Durante el gobierno de Alan García se aplicó una política fiscal expansiva, con un aumento significativo del gasto en subsidios, obras públicas, programas sociales y sueldos del sector público. Se impulsaron iniciativas como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria y se fortalecieron los comederos públicos y ollas comunes. Sin una reforma tributaria que aumentara los ingresos, el déficit fiscal se disparó del 3,8% al 10% del PBI entre 1985 y 1989.
financiándose principalmente con emisiones de dinero por parte del BCRP. Política monetaria. Durante el gobierno de Alan García, el Banco Central de Reserva perdió su autonomía y fue subordinado al Ejecutivo. Se emitió dinero sin respaldo en reservas para financiar el gasto público, lo que provocó una hiperinflación histórica. En 1988, la inflación fue de 1.720% y en 1990 superó el 7.000%, generando el colapso del sistema de precios, el empobrecimiento de las clases medias y una fuerte pérdida de confianza en la moneda nacional. Política cambiaria. Durante este gobierno se implementó un sistema de tipo cambiario múltiple con tasas distintas para sectores específicos y para el mercado general, lo que causó distorsiones económicas, incentivos al contrabando y generó un mercado negro de divisas. En 1988 se introdujo el INTI como moneda, pero su rápida devolución llevó a su reemplazo por el INTI Millón, hasta que en 1991 se adoptó el nuevo sol. Política de inversiones públicas. También impulsó varias estatizaciones, siendo la más polémica la propuesta de estatizar la banca privada en 1967. Este incentivo fue rechazado por la sociedad civil, empresarios y medios, lo que deterioró la confianza en el gobierno. Como resultado, se redujo la inversión privada, se produjo una fuga de capitales y las inversiones extranjeras cayeron, al percibir al Perú como un país hostil para el capital internacional. Política de ahorro y consumo. No se impulsaron medidas que incentivaron el ahorro ni la bancarización en moneda nacional. La hiperinflación destruyó el valor del dinero, afectando los ahorros de la clase media, y empujó a muchas familias a dolarizar a sus ingresos para proteger la falta de confianza en la moneda local, junto con los controles de precios, la escasez y el auge del mercado negro. Agravaron las crisis económicas y distorsionaron el consumo. Consecuencias negativas. Hiperinflación que redujo drásticamente el poder adquisitivo, fuga masiva de capitales, cierre del acceso al crédito internacional, aislamiento de organismos múltiples. ¿Qué puedo hacer diferente? Mantener la disciplina fiscal desde el inicio, conservar la autonomía del BCRP para evitar la emisión excesiva, no estatizar la banca y fomentar una economía mixta, fomentar el sistema tributario, establecer una estrategia gradual y consensuada de reestructuración de la deuda externa. Yo le voy a hablar sobre la evaluación de resultados macroeconómicos. Se sabe que durante el gobierno de Alan García, los principales indicadores macroeconómicos del país mostraron una evolución dramáticamente negativa. Esto ha colapsado generalizado del orden económico a partir de 1998. Para comenzar tenemos el PBI real. Tuvo un crecimiento inicial del 9% en 1986. Esto impulsó el estímulo fiscal. El país entró en una severa recesión a partir de 1988, con contracciones de menos 5% en 1989 y menos 8% en 1990. Esta caída refleja la pérdida de confianza y el agotamiento del modelo expansivo. Seguidamente está la inflación. Se descontroló completamente, pasando del 60% en 1985 a 114% en 1987 y disparándose a 1.722 en 1988 y 7.649 en 1990. Esto significó una hiperinflación que descentralizó
el poder adquisitivo de toda población. Desempleo e informalidad. Aumentaron considerablemente. El empleo formal se redujo por el cierre de empresas y la paralización de inversiones, mientras que el subempleo creció hasta alcanzar más del 60% en zonas urbanas. El tipo de cambio. El INTI, una nueva moneda creada en 1985, se devaluó más del 3000% en 5 años. Esta pérdida del valor reflejó la crisis de confianza y fue un incentivo directo a la dolarización informal. La deuda externa. El gobierno decretó el pago máximo del 10% de las exportaciones para el servicio de la deuda externa. Esta medida, sin el respaldo de una negociación internacional, rompió relaciones con el FMI y el Banco Mundial, aislando financieramente al país. Las reservas internacionales pasaron de valores bajos a cifras negativas hacia 1989, revelando la falta de respaldo para sostener el tipo de cambio o financiar importaciones. El déficit fiscal creció de 3.8 del PBI en 1985 a más de 10% en 1989. Este desbalance fue financiado con emisión monetaria, generando presiones inflacionarias extremas. Como conclusiones tenemos lo siguiente. El primer gobierno de Alan García, de 1985 a 1990, representa una etapa compleja y crítica en la historia económica del Perú. A pesar de haber iniciado con entusiasmos y medidas orientadas a una mayor equidad social, la falta de sostenibilidad de las políticas aplicadas, el exceso de gasto público sin respaldo fiscal y la ruptura con organismos internacionales condujeron a una crisis económica profunda. La hiperinflación, el colapso de la moneda y el aislamiento financiero internacional marcaron negativamente esta gestión. Esto nos deja como experiencia importantes lecciones sobre la necesidad de mantener el equilibrio macroeconómico, respetando las instituciones económicas y buscar consensos en momentos de crisis. Muchas gracias.